Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este seminario. Damos comienzo con puntualidad para intentar terminar también a la hora prevista. El objeto del seminario, como sabéis, es repasar brevemente los principales aspectos de la reforma fiscal estadounidense, la reforma Biden, y reflexionar juntos sobre su posible incidencia en posibles reformas fiscales a nivel de la Unión Europea y por supuesto, en España. Hemos preparado este seminario con mucha ilusión, dos socios del área fiscal del despacho, con una clara inclinación hacia la fiscalidad internacional. Mi socia Delcia Capocasale, que actualmente trabaja en la oficina de Barcelona, pero que hasta el año pasado fue la directora de la práctica fiscal en nuestra oficina de Nueva York, con lo cual su expertise nos va a ser de muchísima utilidad. Y quien nos habla, Antonio Barba, que estoy trabajando en el grupo fiscal del despacho en la oficina de Madrid. Un breve apunte de organización. Por favor, enviad cualquier pregunta que tengáis durante la ponencia a través del botón Q&A que aparece ahí en el display de la aplicación. Nuestro propósito es terminar la exposición en unos 30-35 minutos, de forma que tengamos tiempo para responder, debatir al hilo de las preguntas que recibamos vía chat. Pero lo haríamos ya al final de la sesión, ¿no? Tenemos más o menos parametrizados los tiempos, responderíamos las preguntas al final. Bueno, y sin más preámbulo, si os parece, entramos en materia. Hemos ordenado el seminario en 3 secciones. Una breve introducción, una descripción del contexto en el que nace la reforma fiscal Biden, un bloque más técnico a cargo de Delcia, en el que describirá en detalle las medidas de la reforma fiscal, y un apartado final en el que señalaremos algunos posibles impactos en la fiscalidad de la Unión Europea y, por supuesto, en España. Empezando por el contexto, yo creo que es innegable hablar de cierto movimiento pendular respecto a la reforma que hizo Trump en noviembre del 17, ¿no? Tenemos una nueva administración a cargo del gobierno de los Estados Unidos, hay un cambio de partido republicano a partido demócrata y esto implica un cambio en las políticas fiscales y en la forma de afrontar la economía. También tenemos la pandemia COVID, pero bueno, en cualquier cuestión, está claro que parte de la reforma Biden viene a minorar, reducir algunos de los efectos de la reforma Trump. Y este gráfico trata de resumir las 4 grandes líneas de lo que fue la ley de Trump, ¿no? The Tax Cuts and Jobs de 2017. Y bueno, en aquel momento tuvo algunas medidas revolucionarias, principalmente las que hemos señalado en amarillo dentro del gráfico, ¿no? Es decir, hubo una gran bajada de tipos. En el impuesto sobre sociedades federal se bajó 14 puntos, del 35% al 21%. Esta bajada vino acompañada de algunas bajadas también en el IRPF, es decir, el marginal máximo también federal se bajó del 39,6 al 37 y se establecieron algunas deducciones para rendimientos de actividades profesionales. Aparte de esa bajada de tipos, que estaría en esta parte, la reforma venía acompañada por 3 medidas que tuvieron cierto prestigio, cierta fama por los acrónimos que se utilizaron, ¿no? El primero fue el GILTI, que sabéis que responde no a culpable, sino a un impuesto global sobre los ingresos intangibles, que es una suerte de supertransparencia fiscal internacional. Es atribuir a la base imponible de las sociedades americanas los beneficios de todas las filiales, sean activos o pasivos, es mucho más allá que la transparencia fiscal. A la vez se aprobó lo que se llamó BIT, el palo, el golpe, que es un pago mínimo de impuestos para grandes empresas en aquellos casos en que se hacen pagos a empresas vinculadas. Es una norma antierosión de bases imponibles. Y finalmente, una medida que dio mucha guerra y que generó algunas protestas de ministros de Economía y Hacienda, incluyendo el nuestro, lo que se llamó el Foreign Derived Intangible Income, el FDII,
que por intentar definirlo es también una especie de super patent box, una reducción fiscal a los ingresos procedentes del extranjero. Es decir, ¿por qué digo que super patent box? Bueno, porque afectaba a casi todas las rentas, en contra de los nuestros, ¿no?, que afectan a muy pocas rentas. Pues todos estos principios de la reforma Trump están ahora bajo la lupa en la reforma Biden, y principalmente estos 4 que hemos señalado. También es importante en el contexto entender el plan de inversión. Es decir, el plan de la administración Biden se resume, digamos, en un apartado de gastos y en un apartado de ingresos, ¿no? Y antes de hablar de los impuestos, del apartado de ingresos, vamos a pensar un poquito cuáles son los planes de gasto, ¿no? Es decir, existe un plan que se llama The American Jobs Plan, que contempla una inversión de 2,3 trillón de dólares en 8 años, ¿no? 2,3 trillón es lo que nosotros llamaríamos 2,3 billones españoles, es decir, 12 ceros, ¿no? De esos 1,3 en inversión en infraestructura, es decir, autopistas, trenes, aeropuertos, todo lo que podéis imaginar. Es decir, fijaros que 1,3 trillón es el Producto Interior Bruto español. Es decir, realmente la inversión en infraestructuras prevista para los próximos años es enorme, ¿no? Hay 580.000 millones de dólares, 580 billones americanos, dirigidos a gasto en I+D, a gastos de formación y a lo que llaman valuable jobs, es decir, intentar aumentar el valor añadido de los empleos americanos. Y finalmente hay 400.000 millones de dólares, es 400 billones en ayudas directas a los hogares, ¿no? Realmente el plan en el apartado de gastos es muy ambicioso para un país que tiene un Producto Interior Bruto de alrededor de 22 trillón, pues es como un 10%, ¿no? Bien, sabéis también, y lo hemos oído muchas veces, que Estados Unidos está sujeto a ciertas normas de disciplina presupuestaria, de forma que cuando haces un plan que prevé este gasto público para evitar cargar un déficit, tiene que ir acompañado de un apartado de ingresos, ¿no? Y aquí es donde nace el Made American Tax Plan, que implica una clara subida o aumento de recaudación para poder financiar todo este capítulo de gastos. Finalmente, como contexto, las personas. Al final, las instituciones son importantes, pero están siempre, pues, formadas por personas. Y los directores o los responsables del área económica de la administración Biden pertenecen todos a una corriente académica de varios profesores universitarios, principalmente en la Universidad de California, en Berkeley, en Los Ángeles, en las dos, que desde hace algún tiempo están publicando estudios favorables a un aumento de la imposición de las sociedades, ¿no? La actual secretaria del Tesoro, lo que sería nuestra ministra de Hacienda, es Janet Yellen. Es una economista vinculada toda la vida al Partido Demócrata, fue gobernadora de la Reserva Federal bajo la administración Obama. Ella, cuando empieza a hablar, y acaba de entrar en el cargo, empieza a hablar de que hay que acabar con lo que llaman los race to the bottom, es decir, la competencia fiscal entre países. Durante años hemos estado oyendo que cierta competencia fiscal de alguna forma favorece el desarrollo económico y el desarrollo de los países. Ahora mismo la corriente dominante en la universidad americana cercana al Partido Demócrata es la contraria. Es decir, que si un país baja los impuestos, lo que va a hacer es que el vecino baje los impuestos, entrando en un círculo vicioso que no lleva a ningún fin. Esto que lo comenta Janet Yellen en la primera entrevista es también el leitmotiv de una obra que ha tenido muchísima divulgación, no sé cuántas ediciones lleva, en el que de nuevo acusa a las multinacionales, no a las europeas, no a las españolas, sino a las estadounidenses, de no estar pagando su nivel adecuado de impuestos y de que los países entran para atraer a las compañías en este race to the bottom que la propia Janet Yellen quiere acabar.
Bueno, dices, oye, no, pues una cosa es que lo que digan los profesores universitarios, otra cosa es lo que haga el gobierno. Bueno, hasta que son los profesores universitarios los que pasan a formar parte del gobierno, ¿no? Es decir, la principal ayudante de Janet Yellen es Kimberly Clausing, que es una de las principales figuras de esta corriente. Entonces, si queréis saber qué piensa el equipo económico que se va a encargar de redactar las normas que va a enviar al Congreso americano, pues no tenéis más que leer alguno de estos artículos que luego aparecen citados párrafos enteros en los documentos que está publicando la Casa Blanca al presentar el plan, ¿no? Termino dándole la palabra a mi compañera Delcia antes de que se meta a explicar una a una las medidas. Lo que está pidiendo Kimberly Clausing son cosas que de alguna forma ya hemos oído antes, pero nunca habíamos visto en un proyecto de ley estadounidense, ¿no? Quiere reformar alguna de sus normas de transparencia fiscal para hacerlas más eficaces, y en este contexto hablar de eficacia quiere decir mayor potencia recaudatoria. Quiere obligar a los grupos multinacionales a que publiquen de manera obligatoria sus datos del country by country. Sabéis que esto es algo que en la Unión Europea se ha hablado en el pasado, no en las directivas fiscales, sino en las directivas de información financiera. Francia se opuso, pero bueno, se opuso en un momento donde Estados Unidos no era favorable. Parece que el Tesoro americano va a cambiar esta actitud. Están hablando de un impuesto mínimo sobre el resultado contable, que es algo que ya hemos visto en algún proyecto de ley en España, y se está hablando de un nuevo empuje, un refuerzo de la cooperación en el ámbito de la OCDE, un refuerzo que durante la administración Trump pues no había ocurrido. Es decir, Trump utilizó una política mucho más proteccionista en relación con sus relaciones con el resto de países de la OCDE. Y mientras que Janet Yellen ya ha escrito a la OCDE diciendo, oye, hay que acabar los planes sobre economía digital y todo lo que ello conllevan en lo que llevamos trabajando algunos años. Bueno, eso sería el contexto. Sí, sin más preámbulo, mi compañera Delcia os explica todas las medidas que vienen. Muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que es una introducción muy interesante y que al final donde nos lleva es a concluir, aunque sea preliminarmente, que tenemos un cambio de paradigma, sobre todo en la posición estadounidense en cuanto a la fiscalidad internacional. Venimos de una era Trump en la cual Estados Unidos se había desplazado hacia atrás en todo lo que es el multilateralismo. Y ahora, bueno, veremos a través de las medidas que aparecen en este plan, en el Made in America Tax Plan, que si no lo habéis leído, realmente os recomiendo. Es un documento de 16 páginas y os recomiendo una lectura sosegada del mismo porque incluye mucha información y, sobre todo, como veremos al final de la presentación, lo que van a ser los pasos más allá de Estados Unidos, tanto en el seno de la Unión Europea como en España. Vamos a sumergirnos en el Made in America Tax Plan. Evidentemente no vamos a hacer un análisis súper detallado de las medidas americanas, entre otras cosas porque yo no soy abogada estadounidense, a pesar de la experiencia en Estados Unidos, pero sí que hemos considerado oportuno sobrevolar algunas de las principales medidas que al principio de la presentación comentaba Antonio y que son objeto algunas de crítica por este plan y de cambio o de eliminación. Los objetivos que plantea el plan como claves, aparte de la financiación, de las inversiones que os detallamos al principio por los 2 trillion, ¿no? Los 2.000 millones de dólares, básicamente pretenden fomentar un sistema tributario más fair que premie, y esto es extracto literal del plan, el trabajo sobre el capital. Se pretende también, ya a nivel más global, ¿no? Pues reducir el profit shifting y eliminar lo que son los incentivos para las inversiones offshore. Veremos aquí cómo el plan, ¿no?, cambia el foco de aspectos como el GILTI o el FDII, que fueron aprobados bajo la administración Trump, con la misma idea, ¿no?, de evitar las inversiones offshore. Y veremos que al final en el Made in America Tax Plan lo que viene a decir es que en lugar de evitarlas, las ha fomentado. Entraremos un poco más en detalle.
como comentaba Antonio, acabar con la competencia fiscal entre los estados. Esto es un leitmotiv de todo el plan. El Fair Share Payment, al final, tal y como lo define el plan, se debe pagar algo parecido o sobre algo parecido a lo que es el resultado que se le reporta a los inversores y no simplemente sobre una base imponible. Y al final, detrás está pues una idea que nos resulta muy familiar, que es la construcción de una economía resiliente, porque veremos que aparte de las medidas fiscales estrictas, el plan también entra en un paquete de recorte de subvenciones a todo lo que es el sector de los carburantes o de los hidrocarburos o carburantes fósiles. Entrando ya en las medidas. Os comentaba, Antonio, al principio que en la reforma Trump se produjo una rebaja del tipo impositivo del Federal Corporate Income Tax al 21%. Recordemos dónde estábamos. En Estados Unidos, desde los años 80, que es el final de la administración Carter, hasta 2017, con la entrada de Trump, el tipo federal se situaba en el 35%. Esto suponía una recaudación sobre el Producto Interior Bruto aproximadamente del 2%, que se mantuvo desde el 2000, con cifras del 2000 al 2017. Con Trump, este tipo baja al 21%, con la idea de incentivar inversiones en Estados Unidos, pero tal y como expone el plan, se ha constatado que lo que se ha producido es una caída de la recaudación en términos de Corporate Income Tax sobre el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que ha caído al 1%. El Made in America Tax Plan propone una subida al 28% para volvernos a situar sobre el 2% del Producto Interior Bruto. Evidentemente, esta subida al 2% no es solo con motivo de tipo impositivo, sino con otras medidas, pero es muy relevante impulsar concretamente esta modificación. Pensad que en términos de países OCDE, la recaudación por impuestos sobre sociedades se sitúa en torno al 3% del Producto Interior Bruto, mientras que los tipos medios estimados son cercanos al 23,3%. Esto ha hecho que una determinada corriente más conservadora dentro del Partido Demócrata, y seguramente lo habréis leído en prensa, ya esté poniendo sobre la mesa que este 28% se debe rebajar al 25% para así estar más cercanos al 23,3% de los países OCDE. Dicho lo cual, hasta la fecha, de momento el plan sigue hablando del 28%. Recordemos que estamos hablando de tipo federal, que en Estados Unidos tenemos el tipo federal, después aquí tenéis el mapa con cada uno de los tipos estatales, que es lo que nos da, ¿no?, lo que se denomina el blended tax rate, que puede llegar a ser, por ejemplo, en New Jersey es del 11,6, 11,7%, con lo que habría que sumar ambos tipos para acabar teniendo el tipo marginal máximo aplicable en Estados Unidos. Y por contra, el análisis de cuál es el tipo efectivo que pagan las multinacionales estadounidenses nos sitúa en el 8%, con lo cual hay un gap bastante relevante que es donde tiene claramente puesto el foco el plan. Cuando ya saltamos a una medida que como os anticipaba también Antonio, nos resultará muy familiar, como es un impuesto alternativo mínimo. El plan prevé, precisamente por aquellos objetivos que comentábamos al principio, de que hay un gap muy relevante entre el beneficio que se reporta al inversor o al accionista y la base imponible de la compañía, prevé una medida muy parecida a lo que hemos leído para España en prensa, que es la tributación del 15% del resultado contable. Resultado contable en términos de US GAAP, Global Book Income, etcétera, etcétera, pero del resultado contable. O realmente lo que prevé es una medida de el mayor de, ¿no? O sea, como mínimo vas a pagar el 15%. Esta medida tiene un umbral de materialidad, es decir, solo aplicaría a un determinado nivel de compañías estadounidenses que tengan un Global Book Income, que es profit, que es resultado al final en terminología española, mínimo de 100 millones de dólares. Y la recaudación prevista por esta medida se sitúa en torno a los 300 millones de dólares. Realmente, cuando entras en las tripas del análisis que se hace sobre esta medida, uno puede constatar que realmente es una medida con nombre y apellidos, porque en los últimos años
solo hay unas 45 corporations americanas sobre los umbrales de los 100 millones de profit que hayan pagado un importe inferior al 15%. Pasamos al GILTI, otro de los gran afectados por el Made in America Tax Plan. El GILTI, vamos a hacer un poco de repaso. Es decir, en Estados Unidos, antes de la administración Trump, lo que teníamos era que cualquier repatriación de rentas tributaba al tipo federal vigente en su momento, que era el 35%, más el correspondiente tipo estatal. Con el Tax Cuts and Jobs Act se introdujo el GILTI, que es esta norma de supertransparencia fiscal internacional, que básicamente lo que establece es que se incluya en la base imponible estadounidense, tributable al 50% del tipo impositivo estadounidense, que es el 21%, por lo tanto tributable al 10,5%, con determinadas excepciones, el beneficio neto de todas las filiales extranjeras que califiquen como CFC, básicamente en aquellas en las que tenga un control. Y ese beneficio neto se incluía en la base imponible estadounidense dejando exento un 10% sobre el retorno que me daban los activos tangibles de la filial, ¿vale? Es lo que se denomina Qualified Business Asset Investment. Además, lo que sucede actualmente es que GILTI, que sigue en vigor, se calcula de manera global, de tal manera que cuando yo integro los beneficios de todas mis filiales y tengo beneficios que provienen de jurisdicciones con una tributación alta o estándar y beneficios que provienen de jurisdicciones sin tributación o con una tributación muy baja, estos beneficios se mezclan y también se mezclan los créditos fiscales que me puedo dar por la integración de estos beneficios en Estados Unidos, que me puedo dar con un límite del 80%. Esto, en palabras del plan, hace que, unido a la exención, entre comillas, del 10%, GILTI, más que una fórmula para fiscalizar lo que es la localización offshore de determinadas inversiones, lo que ha hecho en cierta manera es incentivar, ¿no?, a través un poco del tax planning, esta localización de inversiones en el extranjero. Y por lo tanto, el plan propone, primero, eliminar la exención del 10%, subir el tipo de este 10,5 al 21 y quedaros con este 21 porque después lo volveremos a rescatar, y calcular el GILTI país a país, de tal manera que yo no pueda mezclar rentas provenientes de distintas jurisdicciones y, a través de la deducibilidad de créditos, mitigar la integración de las rentas de las jurisdicciones que tienen una tributación más baja. ¿Vale? Entonces, os he dicho que nos quedemos con el 21%. ¿Por qué? Porque otra de las medidas que comentábamos al principio, que es el BIT, Antonio, si puedes pasar la diapositiva. Si os acordáis, el BIT fue muy polémico porque inicialmente lo que se proponía era como un impuesto mínimo adicional para las multinacionales estadounidenses por determinados pagos a entidades vinculadas. Después, en la práctica, resultó que los umbrales eran tan altos que el BIT realmente, en la práctica, cuando hablamos con asesores estadounidenses, se aplica en situaciones muy concretas. ¿Qué sucede? Bueno, el plan lo que propone es eliminar el BIT y en su lugar aparece un concepto que nos sonará familiar porque ya lo hemos probablemente escuchado a través del Pilar 2, del que hablaremos después, que es el SHIELD. SHIELD es Stopping Harmful Inversions and Ending Low Tax Developments. Y podemos decir que es el verdadero cambio de paradigma. Y esto podemos decir que es lo que devuelve a Estados Unidos a esa mesa multilateral en la que hablábamos antes y es lo que probablemente habréis leído en prensa cuando se habla de que Estados Unidos quiere exigir un impuesto mínimo global del 21%. Porque, ¿qué establece el SHIELD? Establece que se niega la deducibilidad de todos los pagos realizados por entidades estadounidenses a partes vinculadas que tengan un tipo efectivo bajo. Concepto inicialmente indeterminado. Y se establece un plan de acción. Se dice, se determinará qué es ese tipo efectivo bajo en un acuerdo multilateral. Y hasta que ese acuerdo multilateral se apruebe,
ese tipo efectivo bajo será el 21% que os he dicho antes que os quedarais del GILTI. Recordad que Estados Unidos está ahora proponiendo, está pidiendo entrar en una negociación multilateral cuando es uno de los países que no ha firmado el acuerdo, que no firmó en su caso el acuerdo multilateral en implementación de las medidas BEPS. Pasamos al FDII. El FDII es la otra cara de la moneda de GILTI. Es esta super patent box que tenía la idea de potenciar que todo el IP o se quedara en Estados Unidos o volviera a Estados Unidos, y que el plan lo que nos acaba diciendo, y volvía a Estados Unidos mediante, ¿no? Lo que la medida preveía era un tipo reducido del 13,1 para determinados ingresos obtenidos en el extranjero por la cesión primero era la cesión de tecnología y después incluía cualquier tipo de servicio, ¿no? Cualquier pago realizado desde una filial en el extranjero a esa matriz estadounidense donde se conservaba el IP. El plan considera que si unimos GILTI, que lo que me está diciendo es que puede tener hasta un 10% de las inversiones exentas, más esta deducción, la interpretación que hace el plan es, bueno, en lugar de desincentivar la inversión offshore, la está incentivando. Por lo tanto, lo que se sugiere es eliminar el incentivo del FDII. Y estos serían, a grandes rasgos, después hay más medidas de detalle, pero serían los ejes fundamentales en términos fiscales del plan. El plan tiene dos bifurcaciones, la parte de lo que es la fiscalidad de las multinacionales, el impuesto sobre sociedades, y luego por otro lado tenemos todo lo que es la fiscalidad de los individuos. Hemos considerado que no era necesario entrar en detalle en este ángulo, pero sí daros 4 pinceladas. Se prevé el incremento de los tipos de tributación individual del 37 al 39,6. En Estados Unidos hay un régimen preferencial para las ganancias patrimoniales a más de un año y para los que son los qualified dividends, que también se prevé eliminar para rentas superiores a 1 millón. Algo muy importante, porque también es objeto de debate y que vemos bastante en nuestro día a día, es la fiscalidad del carried interest, que hasta el día de hoy también tenía una tributación ventajosa y pasaría a tributar a los rates ordinarios. Y después hay otras medidas, con impuestos sobre sucesiones, wealth tax, que también se ajustarían. Y un último comentario que creo que es muy importante, porque además salía en la prensa hace relativamente poco. Se va a dotar al IRS, al equipo inspector estadounidense, de la dotación, creo que eran 1.200 millones de dólares para el enforcement, es decir, para ejecutar este plan y para incrementar el nivel de inspecciones. Con lo cual, bueno, veremos, ¿no? Antonio, comentarás un poco si el plan va a entrar o no va a entrar en vigor, pero al menos desde el lado americano parece que vamos a estar muy ocupados si eso sucede. Pues la verdad es que los cambios aumentan la tributación, son muy americanos, pero si nos fijamos en la OCDE, alguno tiene su sinónimo, su homónimo en el ámbito del Inclusive Framework, del framework inclusivo donde está trabajando la OCDE. Pues, yo creo que, vistas estas propuestas, conviene recordar un poco qué es lo que viene de la OCDE, porque ahí es donde, vía directiva, y ahora hablaremos, con seguridad nos acabaría afectando a España. Muy rápidamente, por decirlo de manera suave, hasta ahora la OCDE no ha tenido éxito en sus trabajos sobre la economía digital. Es decir, en octubre de 2015 sacó el primer informe, la acción 1, el G20 le dijo, oye, dame alguna medida más concreta, en 2018 dijo que no habíamos llegado, y gran parte de los problemas, gran parte de los retrasos tienen que ver a la falta de acuerdo entre Estados Unidos y el resto de países, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre se ha mostrado muy hostil con medidas fiscales que de alguna forma sean discriminatorias, que solamente graven a sus gigantes, ¿no? A los famosos Google, Facebook y tantas. Bueno, ¿dónde estamos ahora y cuál va a ser el empuje? Porque lo que ha dicho la secretaria del Tesoro es que ella quiere cerrar esto en julio de este año, es que son 3 meses, que son 12 semanas, ¿no? Bueno, en octubre del año pasado, perdón, del año prepandemia,
esto está en octubre de 2019, se hacen los inicios de estudio y finalmente en octubre del año pasado se hacen lo que se llaman los diseños. Bueno, ¿qué son Pilar 1 y Pilar 2? Lo conoceréis bien, empezando por el fácil, que no es el 1, el 2, ¿vale? En el que hay consenso entre Estados Unidos y la Unión Europea. El Pilar 1, no se ve el gráfico, pero bueno, prevé 4 medidas, una de las cuales es una que se llama Income Inclusion, que es una suerte de guilty americano, es decir, obligar a los países a atribuir en la base imponible de sus matrices, de sus entidades dominantes de grupos, los beneficios de filiales que no hayan tributado a un tipo mínimo, ¿vale? Inicialmente se hablaba del 12,5, que es la cifra mágica que protege a Irlanda, pero ahora, si el guilty sube al 21%, se está hablando de evitar cualquier diferimiento que se pudiera obtener con filiales por debajo del 21. Como esto Estados Unidos ya lo tiene en su norma, para esto Estados Unidos vota a favor, está absolutamente a favor. En el Pilar 2 también hay una norma parecida al nuevo SHIELD que ha comentado Delcia. Es decir, la imposibilidad de deducir aquellos pagos a entidades que no tributen a un tipo mínimo. Es decir, parecido a lo que nosotros tenemos con la norma antiparaísos, ¿no? Esa presunción de no deducibilidad de los servicios que pagamos a paraísos fiscales, que lo tenemos en nuestra ley desde siempre. Una suerte de norma antiarbitraje total de tipos, ¿no? Bueno, en esto ha habido consenso. Donde ha habido mucho debate, mucha polémica ha sido en el Pilar 1, cómo deben tributar las compañías de la nueva economía, las compañías digitales, ¿no? Aquí la antigua administración se negó y dijo que no iba a salir adelante a la idea de que hay que cambiar el esquema clásico de que las sociedades pagan en residencia, artículo 7 de los convenios de doble imposición, y dar cierto beneficio o cierto derecho de tributación al país donde se consume la actividad. Tras muchos idas y venidas, periodos de consultas, borradores, como está ahora mismo el debate y dónde había quedado la discusión entre Estados Unidos y la OCDE, es que a qué empresas va a afectar este tipo de nuevo derecho de gravamen en la fuente. Inicialmente se empezó pensando en las puras de economía digital, las que se llaman ADS, las que prestan servicios digitales de forma automática, y Estados Unidos se negó, dijo, vamos a ver, si lo que estamos queriendo decir es vamos a dar cierto derecho de gravamen al país de consumo, yo tengo unos cuantos cientos de millones de consumidores, entonces vamos a meter cualquiera que venda a los consumidores, es decir, no solamente a Google, sino también a la BMW, ¿no? Entonces, cuando yo hable con Alemania, que sepa que si vamos a dar un margen residual al mercado, pues que en Estados Unidos compramos muchos BMWs, ¿no? Pero bueno, ya hay cierto acuerdo en que las normas afectarían a los dos tipos, que no habría distinción. Es decir, en un informe de economía digital vamos a acabar gravando a las industrias de automóviles o las farmacéuticas, porque lo que cambia es la idea. Es decir, ya no vamos a gravar en residencia, sino vamos a gravar en mercado. ¿Cuánto? Este es el problema, lo que llaman el amount A y el amount B. Se trataría de buscar un margen razonable, que ese sí que iría a residencia, y el resto, que sería el residual, que sería el amount a repartir entre los mercados del mundo. Bueno, esto abre unos problemas prácticos inagotables, ¿no? Oye, ¿qué pasa si yo tengo una empresa con múltiples líneas de negocio, si tengo 2 sedes? Bueno, es decir, por eso es tan difícil esta parte de Pilar 1 y por eso Estados Unidos se había negado, ¿no? Bueno, el pasado 8 de abril, y ya existe un documento, un PowerPoint, los Estados Unidos enviaron una propuesta a la OCDE, ¿va? Para aprobar el Pilar 1. Y es una propuesta en la que insisten en evitar cualquier tipo de diseño discriminatorio que solamente afecte a las empresas americanas, con lo cual las grandes multinacionales también entrarían. Quiere buscar un doble requisito numérico para que sean pocas empresas en el mundo las que se ven afectadas. Quieren hablar de un doble criterio, una cifra de negocios de 750 millones, lo que es el country by country, y un margen consolidado del 10%. Subyace a esta idea que la economía digital, la economía intangible, tiene mucho margen y por eso solamente debemos
afectar a estas entidades con las nuevas reglas, a las entidades con mucho margen, ¿no? Vamos a evitar discusiones sobre segmentación, vamos a ir a cifras consolidadas, a lo simple, y vamos a buscar mecanismos de arbitraje, de eliminación de doble imposición. Vamos a intentar dar cierto confort al mercado, ¿no? Bueno, esto ya existe, es una presentación. La OCDE, entiendo que entre la situación de Steve Mnuchin, que era el antiguo Janet Yellen, que decía no voy ni a las reuniones, no va a salir nunca el Pilar 1 en presencia de esta administración, y la propuesta de Janet, pues hay un cambio radical. Bien, aquí abro una reflexión. Es decir, esto es solo americano. Esto es uno de los gráficos que aparece en el Made America Tax Plan. Y una de las justificaciones para subir los impuestos es lo que ha comentado Delcia, de que el peso de la recaudación del impuesto sobre sociedades comparado con el Producto Interior Bruto en Estados Unidos ha caído mucho tras la reforma del 17. Bueno, si creemos que la media de la OCDE está en el 3, y si miráis ese gráfico, pues nuestro país está en la parte baja, en lo que sería el primer cuartil, en terminología de precios de transferencia. Con lo cual, si Estados Unidos ha justificado en un gráfico como este la necesidad de aumentar la recaudación del impuesto sobre sociedades, no es aventurado pensar que a lo mejor nos encontramos con justificaciones de este estilo en nuestro país, ¿no? ¿Cómo afectaría a España? Pues esta es la reflexión, y esto es lo que estamos pensando, y por eso creemos que es importante el debate. ¿Vamos a ver alguna vez un guilty español? ¿Vamos a ver alguna vez a las multinacionales españolas con filiales en extranjero obligadas a imputar en su base imponible beneficios de filiales si no han alcanzado un nivel de tributación mínimo? Pues habría que verlo. Desde luego no sería muy difícil, ¿eh? Habría que cambiar 3 o 4 cositas de la ley del impuesto sobre sociedades para hacer eso. Quitar la presunción de convenio en el artículo 21 de exención y un poquito más. Modificar un poquito transparencia fiscal internacional. Beneficio mínimo sobre resultado contable. Sí que es verdad que aquí ha generado muchísima polémica cuando se ha intentado, y no estoy seguro de que vaya a ocurrir. Genera en un sector empresarial que viene de muchos años de pérdidas, generaría unas discordancias, unos problemas gravísimos, ¿no? Ojo con lo que se está haciendo de aproximar la tributación del capital a la tributación del trabajo. Nosotros no hemos tenido siempre la base imponible del ahorro. La base imponible del ahorro nace con la ley 35, la ley de IRPF de 2006. Es cierto que ha habido en algunos momentos ganancias a largo plazo, alguna deducción por doble imposición económica en dividendos en personas físicas, pero digamos que un impuesto dual tan claro como tenemos ahora es algo que ya parece que es de siempre y solo es de los últimos 15 años, ¿no? Tenemos hoy en Expansión publicada una reseña de una rueda de prensa que hizo ayer la Comisión Europea, en la que dijo, bueno, ahora que Estados Unidos se ha movido, es el momento para que nosotros también nos movamos. Y esto es, digamos, la conclusión del seminario. La experiencia de los últimos años en lo que han venido siendo los trabajos BEPS es que primero se toma un acuerdo político a nivel de G20 o a nivel de gobiernos, y después se ponen a trabajar a las instituciones, primero a la OCDE, pero luego a la Unión Europea. Y mientras que el G20 y la OCDE pues son instituciones, no sé cómo llamarlos, de propiedades jurídicas discutibles, desde luego no son legisladores, creadores de opinión, creadores de soft law, no sé cómo llamarlos, la Unión Europea sí que legisla, ¿vale? Entonces hemos visto que muchas de las acciones BEPS que se crearon en la OCDE han acabado en directivas, en ATAD 1, en ATAD 2, que hoy tenemos en la ley del impuesto sobre sociedades. Con lo cual este camino de G20, OCDE, Unión Europea, legislación, es un camino que ya hemos visto que funciona o que genera normas y que no sería extraño que lo veamos de nuevo, ¿no? Si leéis, esto es un resumen de Expansión de hoy, de lo que dijo ayer la Comisión Europea, y con esto termino para abrir el debate, es que si se logra el acuerdo, la aplicación del Pilar 1 va a ser obligatorio
y va a haber una directiva, ¿vale? Y para el pilar 2, que sería el Income Inclusion, el GILTI europeo, también habría una directiva. Con lo cual, cosas que hoy solamente están en un programa de ideas generales del gobierno americano, van a empujar a trabajos en curso y que estaban un poco atascados en la OCDE y que si se mueven, ya ha manifestado la Unión Europea, que es uno de nuestros legisladores, su intención de hacerlos norma. Bueno, con esto terminaríamos el seminario. Tenemos algunas preguntas. Si quieres, Antonio, las leemos, si tenemos tiempo, ¿te parece? Sí, muy bien. Vale. La primera es si, en relación con el impuesto del 15%, se tributa sobre el resultado contable nacional o mundial. O sea, lo que habla la norma es el book income que se reporta a los inversores, con lo que al final será el resultado que tenga la entidad cabecera en Estados Unidos, que incluirá pues, lo mismo que incluiría, ¿no?, equiparable al resultado de una entidad cabecera en España. Sí, yo creo que están hablando de cifras consolidadas mundiales y de forma que una vez sumando pues, todos los impuestos, no solamente los pagados vía base imponible nacional, sino pagado GILTI, pagado vía SHIELD, sería una comparación global, ¿no? Al final, yo creo que ante la pregunta si el 15% del resultado contable nacional o mundial, yo creo que estoy de acuerdo que aparece un par de veces. Sí que es verdad que pregunta Germán, yo creo que el threshold va a ser más de 100 millones de dólares. Se está hablando de 2 billones, ¿no? Están intentando dentro de los planes de hacer que las grandes medidas antielusión afecten a pocas empresas, van a subir los thresholds. Es verdad que hay cambios entre el plan y en campaña. De hecho, con 100 millones, el número de empresas al que afectaba, creo que estaba cuantificado en unas 1.100. Eso es. O en 200 trillion, que siempre me hago aquí, con 2 trillion, perdonad, el número de empresas es el de los 40 que apuntábamos antes, ¿no? 40-45. Eso es. Respecto a SHIELD, tipo efectivo bajo, pregunta José María si... Sí. Yo también he tenido la duda y habla de low effective rate of tax. O sea que... Yo creo que debe ser efectivo, si no, no funcionaría, ¿no? Que es una de las grandes críticas que se ha hecho al Pilar 2, que es parecido. Es decir, oye, estamos hablando de países como Alemania, o por qué no hablarlo, Reino Unido, por qué no nosotros, que hemos dado fuertes incentivos fiscales a la inversión en según qué activos. Acordaos que nosotros tuvimos libertad de amortización no hace nada, hace 10 años, ¿no? Pues España se convertiría en un país bajo a efectos de GILTI o a efectos de SHIELD si nos echaran la vista atrás en el 10, en el 11. O la propia Estados Unidos con el full expensing que tuvieron, que fue una libertad total en la reforma del 17, ¿no? Esta es una de las grandes críticas, es una de las cuestiones más relevantes que estamos viendo. De hecho, pregunta, ¿no? José Miguel nos pregunta cuál es la previsión de mantenimiento o no de las amortizaciones aceleradas. Yo no sé, Antonio, si tú tienes la respuesta. Claro, el Section 199 es el full expensing que tuvieron en el año 17, ¿no? Yo creo que esto va a desaparecer. No sé cómo se va a hacer el transitorio, no está visto en las normas técnicas. Pero bueno, para que, es decir, lo que hemos visto en donde está en este gráfico, hubo un momento que para incentivar inversiones en Estados Unidos se hizo una libertad de amortización brutal de las inversiones mobiliarias, ¿no? De las inversiones tangibles. Esta libertad de amortización ya, desde luego, va a ser limitada, aunque no dicen los documentos cómo se haría. ¿Tenemos alguna preguntilla más y un par de minutos? ¿El SHIELD aplicaría solo sobre operaciones vinculadas como el BIT o sobre todo tipo de transacciones con no residentes? La definición es a todas las operaciones vinculadas. Yo creo que es decir, BIT no ha funcionado bien en transacciones en vinculadas, creemos que debería ir hacia ahí, sí, estoy de acuerdo. Es complicado, ¿sabéis cómo se hacía? ¿No? Sumabas a la base imponible neta, sumabas todos los pagos a los residentes, hacías una base imponible previnculadas, aplicabas el 21%, quitabas el GILTI, y bueno, al final te salían 2 o 3 puntos, según hemos podido ver en alguna empresa afectada,
pero creemos que el SIT va a subir bastante la tributación, pero en el ámbito de vinculadas. Y detalles sobre incentivos a renovables. Tenemos de momento, yo no sé entonces si tienes algo más, pero yo tengo lo que dice el plan, que es verdad que lo describe muy genéricamente y bueno, que la idea va a ir pues todo lo que es clean energy, ¿no? Por contra de lo que son los combustibles fósiles, pues es lo que se van a redirigir todas las subvenciones hacia allí, ¿no? Y todos los incentivos fiscales. No sé si... Sí, yo creo que todavía el American Jobs Plan todavía está un poco en esquema. Lo que en la página web de la Casa Blanca se ven las líneas y se insiste mucho en renovables, como apuntáis. Desde luego, incentivos en renovables y 1,3 billones europeos, es decir, millones de millones del PIB español en infraestructuras, pensando un poco en lo punteras que son nuestras empresas de ingeniería, desde luego obligan no solamente a los fiscalistas que estemos atentos, ¿no?, sino a todos nuestros compañeros de promoción comercial, desarrollo de negocio, porque desde luego sí que es un plan de infraestructuras como no se ha visto anteriormente. Bueno, habrá más. Yo de verdad que pienso, y hablándolo con Delcia, preparando este seminario, que no solamente es interesante, sino que nos va a acabar afectando. Si hay acuerdo en la OCDE, en los pilares 1 y pilares 2, en julio de este año, es la mayor revolución en fiscalidad internacional que tenemos, pues desde los informes BES de hace 5 o 6 años, con lo cual, pues todos los fiscalistas estaremos muy encima. Muchísimas gracias por haber encontrado un rato para compartir con nosotros. Tenéis ahí nuestros datos de contacto y siempre a vuestra disposición para lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias.